Vamos a ver ahora algunas de las propiedades de los triángulos. Y una de ellas dice lo siguiente, que en cada triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver el lado BC, que mide 3 centímetros. Nos dice entonces que este lado es menor que la suma de los otros dos. Vamos a ver cuánto suman los otros dos. 3,5 más 4 son 7,5. Y es verdad, 3, este lado que mide 3, es menor que la suma de los otros dos. Y también nos dice que es mayor que la diferencia de los otros dos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. 4 menos 3,5 me da medio, ¿sí? Y medio es menor que 3, así que cumple esa propiedad. Así que recuerden que en cada triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Después vamos a ver otra de las propiedades que nos dice que la suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180. Así que si tengo un ángulo que mide 30 grados, otro que mide 70 grados, no hace falta que mida el tercero, sino sé que la suma de los tres es 180. Y con estos dos que ya tengo, 30 y 70, ya tengo 100. Así que el tercer ángulo que falta encontrar, sé que mide 80 grados. Vamos a ver una tercera propiedad que nos dice que todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Comencemos explicando primero cuáles son los ángulos interiores, que todos los vemos y los sabemos, es en este caso A, B y C. Y vamos a identificar cuáles son los ángulos exteriores. Son gamma, alfa y beta. ¿Los ven? Entonces lo que me dice es que si quiero averiguar beta, si quiero saber cuánto mide beta, me dice que es la suma de los ángulos que no son adyacentes a beta. Y el ángulo adyacente a beta es C. Así que C no lo tengo que sumar. Tengo que sumar los ángulos de A más B. Entonces, para hallar beta, tengo que sumar A más B. Y habíamos dicho que A tenía un valor de 30 grados, B tenía un valor de 80 grados y C tenía un valor de 70 grados. Si yo tengo que sumar A y B, 30 más 80 tengo 110. Así que beta mide 110 grados. Y así con los demás. Vamos a ver alfa. Alfa es la suma de los ángulos no adyacentes. El ángulo adyacente a alfa es A. Así que va a ser alfa, va a ser la suma de B más C. De B más C. Así que va a ser de 80 más 70. ¿Y esto cuánto da? 150. Así que alfa mide, su amplitud es de 150 grados. Vamos a ver gamma. Gamma, el valor de gamma va a ser la suma de los ángulos que no son adyacentes. El ángulo adyacente a gamma es B. Así que va a ser la suma de A
más C. Así que gamma va a valer 30 más 70. Gamma tiene una amplitud de 100 grados. Hola, vamos a ver ahora cuáles son los puntos notables de un triángulo. Vamos a determinar ahora la altura de un triángulo acutángulo. Y la definición dice que la altura es un segmento que va desde un vértice al lado opuesto del mismo, de forma perpendicular a este. A ver, vamos a mirar uno de los vértices. Vamos a tomar el que estoy señalando ahora. Y me dice que tengo que identificar cuál es el lado opuesto. El lado opuesto a este vértice es el lado AC. Entonces tengo que unir este vértice con este lado, de forma tal que el segmento que trace sea perpendicular al lado AB. Perpendicular quiere decir que forme un ángulo de 90 grados. Y eso lo voy a hacer con la escuadra, tomando siempre de la escuadra los ángulos que forman un ángulo recto, ¿sí? Entonces voy a apoyar uno de esos lados sobre el lado AB y hacer coincidir el otro lado de la escuadra con el vértice que quiero unir. Entonces voy a determinar una línea y esa línea es la altura y se identifica el ángulo recto como con un cuadradito y esta línea es perpendicular al lado opuesto de ese vértice y ya tenemos así determinada una de las alturas. El triángulo si tiene 3 vértices, va a tener 3 alturas. Así que vamos a centrarnos en otro de los vértices, el que estoy señalando ahora, y vamos a ver cuál es el lado opuesto. El lado opuesto a este vértice es el lado CB. Entonces voy a colocar la escuadra manteniendo sobre uno de los lados del triángulo y el otro lo voy a llevar de tal manera que coincida con el vértice. ¿Lo ven? Entonces, ahora voy a trazar la línea que ya la tengo acá marcada, así que me voy a poner un poco más cómoda y la voy a remarcar. Y ahora voy a ver este otro vértice que estoy señalando y voy a identificar cuál es el lado opuesto, es el AC. Entonces voy otra vez a apoyar, fíjense, voy a apoyar el lado de la escuadra sobre el lado AC y el lado que forma un ángulo recto en esta escuadra lo voy a hacer coincidir con el vértice que quiero unir. Y así estoy haciendo una recta perpendicular al lado AC. Yo ahora ya la tengo marcada y la voy a remarcar un poco más cómoda para que vean que de la intersección de las 3 alturas determinamos un punto. Y este punto se llama ortocentro. Bien. Esto es lo que sucede en un triángulo acutángulo. Ahora vamos a ver cómo se determina la altura en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tomar un vértice, voy a tomar este vértice, voy a fijarme cuál es el lado opuesto. El lado opuesto es el CB.
Así que voy a colocar la escuadra apoyándola sobre ese lado y llevándola con el otro lado en coincidencia con el vértice. Bien, trazo la recta que ahora voy a remarcar girando para mayor comodidad mía, dado que con la otra mano estoy sosteniendo la cámara. Y ahí tenemos la altura, y la altura es perpendicular, véanlo, al lado. Ahora vamos a mirar otro de los vértices, vamos al vértice B, e identificar cuál es el lado opuesto. El lado opuesto al vértice B es el lado CA. Pero ya tengo determinada esa recta como altura, porque coincide con el lado AB, ¿sí? Entonces, ya tengo también esta altura coincidente con este vértice. Y ahora voy al vértice C. Voy a ver cuál es el lado opuesto. El lado opuesto es AB. Entonces voy a trazar una línea, una recta perpendicular a este lado AB. Pero miren que ya la tengo, porque coincide con el lado de este triángulo rectángulo. Bien, entonces, el punto donde se cruzan las tres alturas es este, el que estoy marcando ahora. Y se llama este punto también ortocentro, porque son los puntos que se determinan cuando se cruzan las alturas. Vamos a ver qué pasa con un triángulo obtusángulo. Vamos a determinar las alturas. Vamos a determinar la altura correspondiente a B. ¿Cuál es el lado opuesto a este vértice? El lado AC. Entonces, lo mismo, coloco la escuadra en coincidencia con ese lado y la voy llevando para que el otro lado de la escuadra me coincida con el vértice. Una vez que estoy ahí, marco la recta y ahí la tengo. Bien, es una recta. Recuerden que este símbolo significa un ángulo a 90 grados. ¿Por qué? Porque es perpendicular al lado AC. Y ahora voy a ver cuál es el lado opuesto a este vértice. El lado opuesto a este vértice es CB. Así que tengo que trazar una recta perpendicular a este lado. Y me voy a ayudar alargando el lado AC un poco más para que me coincida. Lo vamos a hacer en línea de trazos. Así puedo colocar sobre este lado la escuadra, ir llevándola en coincidencia. Esperen que la vamos a enderezar un poco. Ir llevándola en coincidencia con el vértice A, con el cual quiero hacer, o marcar, mejor dicho, la altura. Ahora voy a remarcar, voy a girar y voy a remarcar esta altura. Bien, vamos a decir que es perpendicular a ese lado. Y ahora voy a ver el vértice C. ¿Cuál es su lado opuesto? AB. Entonces voy a prolongar AB para poder hacer la perpendicular desde el vértice C. La perpendicular, lo mismo, voy a
colocar la escuadra, haciéndola coincidir con el lado y con el vértice. Voy a trazar la altura. Y aquí tengo la altura que es perpendicular al lado opuesto. Y ahora, para determinar el punto ortocéntrico, voy a prolongar las alturas, la línea de las alturas, para que se corten. Entonces voy a prolongar esta línea y voy a prolongar esta otra. Y voy a prolongar también la tercera. Y se tienen que cortar las tres en el mismo punto. Ustedes lo van a hacer bien y les va a coincidir mejor que a mí, que estoy manejando todo. A ver si lo hago al revés. Estoy manejando todo con una sola mano. Pero quiero que lo vean. Y acá tenemos este otro punto, que es también el ortocentro. Vamos a ver ahora cómo se determinan las medianas. Bien. Y la definición nos dice que la mediana es cada una de las rectas que une un punto medio de un lado y el vértice opuesto. Ahora no nos vamos a centrar primero en el vértice y ver el lado opuesto. Ahora nos vamos a centrar en el lado. Vamos a nombrarlos A, B, C. Me voy a centrar en este lado, AB. Voy a tomar su punto medio, es decir, lo voy a medir. Y acá tengo 2 centímetros, así que voy a marcar el punto medio en 1. Entonces voy a unir este punto medio con el vértice opuesto a este lado. ¿Cuál es el vértice opuesto a este lado? El vértice superior, el que estoy señalando ahora. Entonces ahora voy a trazar una línea uniendo estos dos puntos. Ahí está. Como tengo 3 lados y 3 vértices, voy a tener también 3 medianas. Entonces voy ahora a ver otro de los lados. Voy a ir al lado CB. El lado CB mide 3 centímetros. Así que marco el punto medio. Y entonces este punto medio lo voy a unir con el vértice opuesto, que es el que estoy señalando ahora, el A. Uno con una recta. Ahí está. Y me falta ahora el lado CA o AC. Voy a medirlo. Mide aproximadamente 2 centímetros y medio. Así que voy a tomar el punto medio. Ahí lo marqué. Entonces voy a unir este punto con el vértice opuesto, que es el que estoy señalando ahora. Lo uno. Y tienen que cruzarse las 3 líneas y formar un punto. Este punto, que se determina por el cruce de las 3 medianas, se llama baricentro. No hago, este es un triángulo acutángulo, no hago ni el rectángulo ni el obtusángulo porque no revisten ninguna característica especial, como sí lo hacía con las alturas. En el caso de las medianas, siempre este punto
va a ser interno a la superficie de los triángulos. Bien, ahora vamos a ver cómo se determina la bisectriz, algo que ya ustedes saben. La bisectriz es la recta que divide a un ángulo en dos partes iguales. Podemos tomar el transportador y medir cada uno de estos ángulos y sacar la bisectriz, o como yo ya hice previamente, con el compás, construí las bisectrices de cada uno de los tres ángulos del triángulo. Entonces lo único que me queda es unir las marcas. Entonces voy a unir estas. Ustedes pueden unirlas o tenemos una, acá tenemos la otra y acá tenemos esta también. Y fíjense que también se determina un punto, y este punto que se determina en el cruce de las bisectrices se llama incentro. Es el centro de una circunferencia que está tocando los tres lados y queda dentro. Disculpen que la haga así, pero si no, si lo hago con compás no se ve, y así va a tener color. ¿Bien? Es una circunferencia que queda dentro del triángulo. El centro de esa circunferencia se llama incentro y está formado por el cruce de las bisectrices. En este caso también, ¿no? Este es un ángulo, es un triángulo acutángulo. No necesito desarrollar los otros dos, ni el rectángulo ni el obtusángulo, porque tienen las mismas características. Se va a formar un punto en el cruce, va a ser interior, y se va a formar ese punto que se llama incentro. Ahora vamos a ver el caso de las mediatrices. Y la definición de mediatriz es la recta perpendicular a un lado trazada por el punto medio del mismo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es nada más en este caso que fijarme en cada uno de los lados y trazar rectas perpendiculares a ese lado. Vamos a ir. Entonces voy a tener este medio, voy a colocarle a cada uno de los vértices un nombre: A, B, C, A, B, C, A, B, C. Muy bien. Entonces ahora me voy a centrar en un triángulo acutángulo. ¿Y qué habíamos dicho? Que tome la medida de uno de los lados, por ejemplo este, que mide 4 centímetros, marque el punto medio y que trace una línea perpendicular a ese lado, ¿sí? Entonces lo mismo, voy a colocar la escuadra, apoyar uno de sus lados sobre el lado que estoy tomando, y el otro lado de la escuadra, que forma ángulo recto, va a marcar la perpendicular. ¿Sí? Esperen que... ahí está. Y ahí la tengo. ¿Sí? Esperen que la continúe un poquito más, así la distinguen. Ahora voy a tomar otro de los lados. Voy a tomar el lado AC. El lado AC mide aproximadamente 2 centímetros, 6. Así que
1 centímetro con 3 milímetros, va a ser la mitad. Entonces voy a trazar sobre este lado una recta perpendicular. Entonces voy a colocar la escuadra, uno de los lados de la escuadra que forma ángulo recto va a apoyarse sobre el lado en cuestión y el otro me va a marcar la recta perpendicular a ese lado. ¿Está? Y ahora voy a hacer lo mismo con el lado que me resta. Entonces voy a medirlo. Mide 3 centímetros con 2, así que será 1,6. Muy particular me salió, pero bueno. Voy a hacer la misma construcción, apoyo uno de los lados que forman ángulo recto en la escuadra y el otro me va a dar la perpendicular. ¿La ven? Ahí está, la vamos a señalar ahí. Y me va a formar un punto. Ahí está. Y ese punto se va a llamar, está cerquita de uno de los lados, pero no lo toca. Y este punto que se va a dar con el cruce de las mediatrices se va a llamar circuncentro. Bien, vamos a ver qué ocurre con las mediatrices en un ángulo recto. Voy a tomar uno de los lados, voy a marcar la mitad, acá ya la tengo marcada, acá también la tengo marcada y acá también la tengo marcada de antemano. Entonces voy a colocar la escuadra, perdón, y voy a marcar la perpendicular a cada uno de los lados. Esperen que voy a agarrar el otro color porque así no se superponen. Entonces acá tengo uno. Ahora voy a marcar la mitad de este. Y ahora me falta la del lado CB, que va a ser este. Fíjense que en un ángulo rectángulo, el punto, el circuncentro, se va a dar sobre la hipotenusa del triángulo. Y ahora vamos a ver qué pasa con el ángulo obtusángulo. Vamos a tomar el triángulo obtusángulo. Vamos a tomar cada una de los lados, vamos a marcar la mitad. Tomamos este otro, vamos a marcar la mitad. Y este otro, y vamos a marcar la mitad. Hacemos las líneas, las rectas perpendiculares a cada uno de ellos. Esperen que voy a agarrar otro. A ese lado vamos con el lado AB. Y vamos con el lado CB. Que lo vamos a continuar para que se corte con las otras dos mediatrices. Y fíjense, ¿dónde se van a cortar? Por fuera de la superficie de ese triángulo. Y por fuera y acá van a formar o van a determinar
el punto circuncentro. El circuncentro determina el centro de un círculo que va a contener a este triángulo. En este caso, en el caso del triángulo rectángulo, el circuncentro, que va a estar sobre la hipotenusa pasa a ser el diámetro de ese círculo, por ende, no es muy lindo lo que voy a dibujar, pero bueno, para que lo vean. Como sería el círculo cuyo centro es el circuncentro. Es un círculo que está por fuera del triángulo, que lo abarca, tanto en los tres, distinto al incentro, ¿se acuerdan? De la bisectriz, que estaba inscripto, por así decirlo, dentro de la superficie del triángulo. Bien, y estos son los puntos notables de un triángulo.